Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Para los que son nuevos, me llamo Tu Nombre y en este espacio exploramos todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, series, películas, actores, todo. Y para los que ya me conocen, qué gusto tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en la vida y la carrera de una de las actrices turcas más queridas y admiradas, Demet Özdemir. Pero no vamos a hacer un repaso superficial. Vamos a profundizar en un aspecto específico de su personalidad y de su trayectoria que la define por completo, su intensidad, su exigencia y su filosofía de amor total o nada. Prepárense porque, como dice el título, su exigencia te dejará sin palabras. Vamos a analizar cómo esta cualidad ha influido en sus roles, en sus relaciones y, en definitiva, en el impacto que ha tenido en la industria del entretenimiento. Antes de empezar, si te gusta el contenido que hago, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre tendrás algo nuevo y emocionante para descubrir sobre el mundo turco. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir. Su nombre evoca instantáneamente imágenes de talento, belleza y una energía arrolladora. La hemos visto crecer en pantalla, desde sus inicios como bailarina hasta convertirse en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Pero detrás de esa sonrisa radiante y ese carisma innegable, se esconde una mujer con una determinación férrea y una filosofía de vida que no deja indiferente a nadie. Desde sus primeros papeles, Demet siempre ha demostrado una entrega total a su trabajo. No se conforma con hacer lo justo, ella busca la perfección en cada escena, en cada gesto, en cada mirada. Y esa exigencia no solo la aplica a sí misma, sino también a sus compañeros de trabajo. Ella espera lo mismo de ellos, compromiso, dedicación y pasión por lo que hacen. Algunos podrían interpretarlo como perfeccionismo extremo, pero yo creo que es mucho más que eso. Es una muestra de respeto hacia el público, hacia el equipo de producción y, sobre todo, hacia el arte de la actuación. Demet cree que cada proyecto es una oportunidad para crear algo mágico, algo que toque los corazones de la gente y que deje una huella duradera. Y para lograrlo, no está dispuesta a aceptar medias tintas. Esta filosofía de amor total o nada, se refleja claramente en sus roles. En cada personaje que interpreta, ella se entrega por completo, se sumerge en su psicología, en sus motivaciones y en sus emociones. No importa si se trata de una comedia romántica o de un drama intenso, Demet siempre le aporta una autenticidad y una profundidad que te hacen conectar instantáneamente con el personaje. Pensemos por ejemplo en su papel en Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador. Sanem, su personaje, es una joven soñadora, impulsiva y con un corazón enorme. Demet logró capturar la esencia de Sanem de una manera tan genuina que la convirtió en un personaje icónico, amado por millones de personas en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debe a la dedicación y al amor que Demet le puso a su trabajo. Analicemos más a fondo este papel que catapultó su carrera al estrellato internacional. Sanem Aydin no era un personaje sencillo. Era un torbellino de emociones, una joven que vivía en un mundo de fantasía y sueños, pero que a la vez se enfrentaba a las duras realidades de la vida. Demet no se limitó a memorizar sus líneas y a seguir las indicaciones del director. Ella se metió de lleno en la piel de Sanem, comprendió sus miedos, sus anhelos, sus inseguridades. Y logró transmitir todo eso al público de una manera increíblemente auténtica. Recuerdo una escena en particular, cuando Sanem descubre que Can, el hombre del que está profundamente enamorada, es en realidad el jefe de la agencia de publicidad en la que trabaja. La reacción de Demet fue tan natural, tan visceral, que te hacía sentir su dolor, su confusión, su decepción. En ese momento uno podía olvidar que estaba viendo una serie de televisión. Uno sentía que estaba presenciando un momento real, un momento íntimo y personal. Y eso es precisamente lo que diferencia a Demet de otras actrices, su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Pero su exigencia no se limita solo a sus roles. También se extiende a su vida personal y especialmente a sus relaciones amorosas. Para Demet, el amor es un compromiso total, una entrega incondicional. Ella no cree en las relaciones a medias, en los amores tibios. Para ella, es todo o nada. Esta filosofía se ha visto reflejada en sus relaciones pasadas, que han sido objeto de escrutinio público. Demet siempre se ha mostrado abierta y honesta sobre sus sentimientos, sin importar las consecuencias.
Ha defendido sus relaciones con uñas y dientes, pero también ha sabido alejarse cuando las cosas no funcionaban. Y eso demuestra una gran madurez y una gran valentía. Esta actitud puede parecer un poco arriesgada, incluso un poco idealista, pero creo que refleja una gran valentía y una gran honestidad. Demet no tiene miedo de mostrar sus sentimientos, de entregarse por completo a la persona que ama. Y aunque a veces eso pueda llevar a decepciones, ella prefiere vivir intensamente y arriesgarse a sufrir, que conformarse con una relación superficial y sin pasión. En un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras y superficiales, la filosofía de Demet es refrescante y admirable. Es importante destacar que esta exigencia no la convierte en una persona difícil o inaccesible. Al contrario, quienes la conocen la describen como una persona generosa, amable y con un gran sentido del humor. Simplemente ella tiene claro lo que quiere y no está dispuesta a conformarse con menos. He leído entrevistas con compañeros de trabajo de Demet, quienes la describen como una persona divertida y cercana, siempre dispuesta a ayudar y a colaborar. A pesar de su fama y su éxito, Demet se mantiene humilde y accesible, lo que la hace aún más querida por sus fans. En entrevistas, Demet ha hablado abiertamente sobre sus expectativas en el amor y en la vida. Ha dicho que busca una persona que la entienda, que la apoye y que comparta sus valores. Alguien que esté dispuesto a construir una relación basada en la confianza, el respeto y la comunicación. Y creo que eso es algo que todos podemos admirar. No pide imposibles, simplemente busca una relación auténtica y significativa, algo que todos merecemos. Su enfoque en el trabajo duro también es evidente. Demet no ha llegado a la cima del éxito por casualidad. Ha trabajado incansablemente para perfeccionar su técnica, para expandir sus horizontes y para superar sus propios límites. Ha tomado clases de actuación, ha estudiado diferentes métodos y ha buscado constantemente nuevos desafíos. Y todo ese esfuerzo se refleja en su trabajo. Desde sus inicios como bailarina, Demet ha demostrado una disciplina y una dedicación excepcionales. El baile le enseñó a trabajar duro, a perseverar y a no rendirse ante la adversidad. Y esos valores los ha aplicado a su carrera como actriz, convirtiéndose en una de las profesionales más respetadas de la industria. Otro ejemplo de su dedicación lo vemos en su preparación para cada papel. Antes de empezar a filmar, Demet se sumerge en el mundo del personaje. Investiga su historia, analiza su personalidad y se imagina cómo reaccionaría en diferentes situaciones. Y todo ese trabajo de investigación se traduce en una interpretación más creíble y más conmovedora. No se limita a leer el guión y a memorizar sus líneas. Ella va más allá, profundiza en la psicología del personaje y busca entender sus motivaciones y sus miedos. Además, Demet no se limita a seguir las indicaciones del director. Ella aporta sus propias ideas, propone nuevas interpretaciones y busca constantemente la manera de mejorar la escena. Ella cree que la colaboración es fundamental para crear un trabajo de calidad y está siempre dispuesta a escuchar las opiniones de los demás. Este espíritu colaborativo la convierte en una compañera de trabajo ideal, alguien que está dispuesta a trabajar en equipo para lograr el mejor resultado posible. Pero su exigencia también la ha llevado a tomar decisiones difíciles a lo largo de su carrera. Ha rechazado papeles que no la convencían, ha abandonado proyectos que no cumplían con sus expectativas y ha defendido sus principios incluso cuando eso significaba enfrentarse a personas poderosas. Y todo eso demuestra su integridad y su compromiso con la verdad. No se deja influenciar por el dinero o la fama. Ella elige los proyectos que le apasionan y que le permiten crecer como actriz y como persona. En definitiva, Demet Özdemir es una mujer excepcional, una artista talentosa y una persona inspiradora. Su exigencia, lejos de ser un defecto, es una de sus mayores virtudes. Es lo que la impulsa a dar lo mejor de sí misma en cada proyecto, en cada relación y en cada aspecto de su vida. Y es lo que la convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes que sueñan con alcanzar el éxito en el mundo del entretenimiento. Su historia es una prueba de que con trabajo duro, dedicación y pasión, todo es posible. Y no solo en el mundo del entretenimiento, sino en cualquier ámbito de la vida. Su mensaje es claro: si quieres lograr algo importante tienes que trabajar duro, tienes que ser exigente contigo mismo y tienes que entregarte por completo a lo que haces. No hay atajos, no hay soluciones mágicas. Solo hay trabajo, dedicación y pasión. Y eso es algo que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas.
Podemos inspirarnos en su ejemplo para perseguir nuestros sueños con determinación y valentía. Así que la próxima vez que veas a Demet Özdemir en pantalla, recuerda que detrás de esa actuación impecable hay una mujer que se exige al máximo, que ama con todo su corazón y que no se conforma con menos de lo que merece. Una mujer que no enseña que el amor total, aunque a veces duela, siempre vale la pena. Y que en última instancia, es lo que nos hace sentir vivos. Ella nos recuerda que la vida es demasiado corta para conformarnos con medias tintas y que debemos luchar por lo que realmente queremos. Para cerrar este análisis, quiero invitarlos a reflexionar sobre su propia filosofía de vida. ¿Eres una persona exigente contigo mismo? ¿Te entregas por completo a lo que haces? ¿Crees en el amor total? ¿O te conformas con menos? Las respuestas a estas preguntas pueden ser muy reveladoras y pueden ayudarte a comprender mejor tus propias motivaciones y tus propios deseos. No hay respuestas correctas o incorrectas, lo importante es ser honesto contigo mismo y reflexionar sobre lo que realmente te hace feliz. Hemos visto cómo la filosofía de amor total o nada, de Demet Özdemir ha influido en su carrera y en su vida personal. Hemos analizado sus roles más destacados, sus relaciones amorosas y su compromiso con el trabajo duro. Y hemos descubierto que detrás de esa imagen de estrella de televisión hay una mujer con una gran determinación, una gran honestidad y una gran pasión por lo que hace. Su historia es un ejemplo de cómo la perseverancia, la dedicación y el amor por lo que uno hace pueden llevar al éxito. Espero que este vídeo te haya resultado interesante y te haya inspirado a reflexionar sobre tu propia vida y sobre tus propias decisiones. Agradezco enormemente que te hayas quedado hasta el final. Recuerden que cada uno de nosotros tiene el potencial de lograr grandes cosas, solo necesitamos tener la valentía de perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. Si te gustó el vídeo, no dudes en dejarme un comentario abajo contándome qué te pareció el análisis y cuál es tu opinión sobre Demet Özdemir. ¿Estás de acuerdo con su filosofía de amor total o nada? ¿Crees que es demasiado exigente? Me encantaría leer tus comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema y cómo se relaciona con sus propias vidas. Y ahora, el llamado a la acción final. Si disfrutaste de este vídeo, por favor, dale like, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.